Nuestra entrevista de este día con el doctorante Ricardo Miranda. Él es de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, además investigador del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad y director editorial de la revista Tlatelolco, justamente esta revista del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad. Vamos a hablar de su reciente número de esta publicación que están pues lanzando y donde se abordan pues entre otros temas el intento de golpe de Estado en Brasil, además de una perspectiva muy interesante en torno al neoliberalismo. Buenos días, maestro Ricardo Miranda, que nos presenta pues justamente esta revista Tlatelolco, su nuevo número. ¿Qué tal, Nancy? Buenos días. A la orden. Un gusto estar acá. Pues me parece muy interesante esta revista, además es una revista que aborda muchísimas temáticas, muchos ensayos internacionales, incluso de académicos de otros países, que nos da una perspectiva. Sobre todo yo veo un hilo conductor, no sé si coincida conmigo, maestro, en torno a este pues modelo neoliberal y diferentes aristas de cómo se impide pues en algunos casos incluso los derechos humanos. Preguntarle pues justamente sobre este hilo conductor en los ensayos y justo también conocer su opinión sobre cómo se van limitando los derechos humanos en torno a estos proyectos que pues están basados en un sistema económico abusivo, y en ese contexto pues que no solo han afectado a México sino también a otras regiones de América Latina. Sí, muchas gracias por la pregunta, Nancy. Yo concuerdo. La revista trae el hilo conductor de crítica al neoliberalismo y los diversos efectos políticos, sociales, económicos, institucionales que han generado en la región. Tenemos textos, por ejemplo, de Brasil. Un par de académicos brasileños nos cuentan cómo este intento de golpe de Estado del 8 de enero de este año en Brasil, en realidad es, digamos, la culminación de un proceso antidemocrático que se ha estado gestando en Brasil desde la Constitución de 1988, que, digamos, es el regreso de Brasil a la democracia después de una dictadura militar. Desde esa época pues ha habido grupos inconformes, digamos, con la democracia, y esto es simplemente la culminación, dicen ellos, de todo este proceso antidemocrático que justamente coincide en el tiempo, y no es casualidad, con el ascenso de las políticas neoliberales. También tenemos un texto de un colega ecuatoriano que delinea lo que él llama el nuevo perfil del migrante ecuatoriano, de las personas del migrante en Ecuador, perdón, que son las personas que van llegando a Ecuador de distintas otras regiones de Sudamérica durante el periodo de Guillermo Lasso, que es el actual presidente de Ecuador, de origen neoliberal también, aunque pues tendrá que dejar ahora el poder con este mecanismo de la muerte cruzada que activó recientemente. También tenemos un texto de Chile. Allá un colega académico justamente nos muestra las dificultades que las instituciones neoliberales creadas en Chile, que además sabemos que es el Estado, digamos, que dio origen en nuestra región al neoliberalismo. Ahí se dio el primer ensayo tras el golpe de Estado contra Allende. El gobierno de la nueva mayoría, como se llama en Chile, como se llamó en Chile, que es una agrupación de partidos políticos de centro y centro izquierda, durante el periodo 2014-2018, tuvieron muchas dificultades para avanzar una agenda progresista, y esto debido justamente a las instituciones neoliberales que, como lo vemos ahora en México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Instituto Nacional Electoral, etcétera, muchas instituciones que, si bien obviamente tendrían que tener un ímpetu democrático, funcionan en la práctica de otra manera. Además de estos ensayos, digamos, coyunturales de regiones específicas de nuestra Latinoamérica, tenemos también ensayos transversales. Tenemos el primer ensayo, por ejemplo, que nos habla sobre justamente la dificultad
de que los estados progresistas o con tintes de izquierda hagan cumplir las obligaciones que tienen en materia de derechos humanos. También tenemos ella es una colega ecuatoriana, pero trabaja actualmente en Valencia, en España. También tenemos de otro colega mexicano, pero que trabaja en Francia, sobre también un artículo transversal muy interesante de cómo los gobiernos de izquierda, progresistas latinoamericanos, se enfrentan a una doble dificultad en el sentido de que no solo con aumentar el bienestar objetivo, es decir, intentar sacar a millones de personas de la pobreza por medio de distintas estrategias, como los programas sociales, por ejemplo, un mejor programa de salud, etcétera, ¿no? No solo el bienestar objetivo se traduce en automático en un apoyo de parte del pueblo o la ciudadanía hacia los gobiernos de izquierda, también hay que tomar en cuenta condiciones subjetivas, como él le llama, por ejemplo, la idea de felicidad individual. Si una persona, digamos, está bien en el bolsillo, pero no se siente feliz por alguna u otra razón, eso no necesariamente se traduce en apoyo al gobierno de izquierda en turno, y también analiza cómo los medios de comunicación juegan un papel importante en la pues erosión, digamos, ¿no? De la confianza en los estados con tintes de izquierda, los gobiernos progresistas. Y ya entrando un poco a la segunda pregunta que me hacías sobre los derechos humanos y su difícil cumplimiento, como decía, pues recomiendo el primer artículo de la revista, que es de la colega Adoración Guamán. Ella justamente trata ese tema en perspectiva transversal sobre América Latina. Pues sí, como bien lo mencionabas también, pues el neoliberalismo dio un giro en el sentido de que internacionalizó distintas obligaciones de los estados. Por ejemplo, los tratados internacionales en materia de derechos humanos quizás sea el tema más conocido, que puede tener efectos muy positivos. Sin embargo, no son las únicas obligaciones que se han internacionalizado. También se han internacionalizado distintas obligaciones estatales de carácter económico. Por ejemplo, el máximo ejemplo en México sería el Tratado de Libre Comercio. El Tratado de Libre Comercio, digamos, no es creado por la soberanía popular, como dirían los teóricos, por el Congreso mexicano, por ejemplo. Si bien participan en la ratificación el Senado, por ejemplo, pero solo el Senado, de un tratado internacional de esta índole, su creación es entre distintos grupos económicos, tanto en México como en Estados Unidos y en Canadá, con la participación de distintas personalidades políticas también, desde luego, pero solo del Ejecutivo, cuando, pues, en teoría, la soberanía reside en el Congreso Nacional. Entonces, por medio de los tratados internacionales de materia económica es como se ha, digamos, atado a los estados, se han atado las manos a los estados progresistas para, pues, hacer a un lado o pasar a segundo término el cumplimiento de los derechos humanos. Y, por ejemplo, en el presente sexenio tenemos muy claro cómo, con la aprobación de la nueva ley de la industria eléctrica que promovió el presidente López Obrador, desde México, ¿no? Se estuvo diciendo, diversos analistas de la derecha, que pues violaba el Tratado de Libre Comercio, que íbamos a ir a mesas y a paneles de discusión, consagrados en el TEMEC, etcétera, ¿no? Y sí, efectivamente se activaron diversos paneles, mecanismos, y el gobierno está ahí en estos momentos defendiendo sus reformas y sus posturas, pero eso nos habla de cómo justamente la institucionalidad neoliberal, como estos tratados de libre comercio, crean mecanismos que salen del control popular, del control de los estados, para intentar imponer agendas que benefician, pues, simplemente a intereses económicos transnacionales. Entonces hay que tener muy presente que el neoliberalismo no solo fue un conjunto de políticas económicas, sino también de instituciones que nos heredaron, de un modelo jurídico que nos heredaron y que hace hoy en día muy posible, muy difícil para los gobiernos progresistas, el cambio social y el respeto a los derechos humanos. También
preguntar porque en esta pues revisión del contenido de esta revista Tlatelolco, que me parece muy importante que todos pues nos acerquemos mediante la lectura. Además es una lectura libre, está ahí en la página del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad. Ahí podemos acceder a esta revista Tlatelolco. Pues me parece muy importante esta digamos revisión de cómo el neoliberalismo va acompañado por una narrativa o un discurso que se genera no solo, creo yo, en los medios de comunicación, sino incluso en la propia educación pública. O sea, al final lo que imponen es una visión de mundo, visión de planeta, y en el caso mexicano específicamente una visión de país, y nos hacen creer que esa es la única ruta. Entonces, preguntarle pues justamente sobre esto que revelan los ensayos, que es un modelo que se aplica no solo para México, sino que se ha aplicado también en otros países de América Latina, e incluso también me atrevería yo a decir en países europeos, en países de otras regiones, y cómo ha sido fundamental para pues la permanencia de este tipo de gobiernos o el regreso, ¿no? Porque en América Latina pues han tenido experiencias con gobiernos progresistas, pero luego regresa a la derecha y regresa peor que nunca, con un neoliberalismo todavía más salvaje de lo que habían tenido antes. Entonces, ¿qué tanto o qué papel tan fundamental juegan los medios de comunicación y otras pues áreas estratégicas que tienen que ver también con el pensamiento, como con imponer esta visión de mundo? Sí, el neoliberalismo fue un proyecto global, fue un proyecto mundial. Justamente cuando, por ejemplo, escuchamos hablar de la globalización, es un eufemismo para hablar del neoliberalismo. El neoliberalismo fue un proyecto mundial y en ese sentido se instauró en todas partes del mundo. Actualmente no hay ningún rincón en el que no se haya instalado, incluso pues, tras la caída del muro de Berlín, ya está instalado también en lugares que habían sido, digamos, ajenos de alguna manera a las dinámicas capitalistas, no del todo, pero sí en alguna medida, como Rusia y China. Y pues desde 1989 a la fecha, pues estos países, digamos, históricamente antagónicos, y que todavía hoy se les vende como comunistas, pero en realidad no tienen nada de ellos, sino son plenamente neoliberales, pues han abrazado este modelo. Y en esa mundialización del neoliberalismo, justamente como modo de vida, un concepto que a mí me gusta sería el neoliberalismo es un modo de vida que implicaría todo eso que nos comentabas, instalar en ciertos estados-nación una visión de país, pero además instalar también una cosmovisión y cómo entendemos y practicamos nuestras vidas, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, es prácticamente imposible hacer algún hobby, algo que nos guste, en donde no tengamos que pagar algo, ¿no? Ir al gimnasio, ir, no sé, a un deporte, a fútbol, etcétera, lo que quieras. En cualquier lado prácticamente tenemos que pagar para divertirnos. Y entonces nos han metido en la cabeza que todo tiene que ser de cierta forma, de una única manera, ¿no? Como decías. Y eso pues claramente tiene dos líneas importantes, que es el proyecto de la educación por un lado y los medios de comunicación por el otro. La educación, justamente hoy que se trata de hacer, por ejemplo, en nuestro país una nueva escuela mexicana, como la han llamado, pues justamente se tiene que criticar el modelo educativo que nos dejó el neoliberalismo. Y en esa crítica, pues salen muchos defensores, ¿no? A decir, los niños, el gobierno actual no quiere que los niños aprendan matemáticas, no quiere que se esfuercen, que hagan ciertas cosas, ¿no? Justamente la idea de competencia, de esfuerzo individual, todas estas cuestiones que son más, digamos, cualidades ideológicas, culturales del neoliberalismo, también están muy arraigadas hoy en día en nuestra vida, y la escuela es una de las principales, o ha sido históricamente una de las principales formas en las que se han inculcado estos valores culturales del neoliberalismo. Por el otro lado, también tenemos a los medios de comunicación. Hoy en día los medios de comunicación son la principal, digamos, vertiente de transmisión, la principal correa de transmisión de los valores neoliberales. Y quizá más que los medios de comunicación,
comunicación tradicionales, sí, aunque sin duda siguen teniendo un peso muy importante, pues sean las redes sociales también hoy en día, ¿no? Para nosotros las redes sociales son ya parte de nuestra cotidianeidad, pero no nos olvidemos que son empresas transnacionales, ¿no? Que pertenecen a grandes capitalistas estadounidenses, sobre todo pues Elon Musk, Mark Zuckerberg, eh, Jeff Bezos, etcétera, ¿no? Que pues justamente su único propósito es la maximización de la ganancia y no le importa para nada respetar derechos humanos. Y el neoliberalismo, al ser un modelo global, justamente, pues, como decías, está en Europa, está en Estados Unidos y en Europa todavía, por ejemplo, en lugares como España o Grecia, tras la crisis financiera de 2008, pues regresó más redoblado, aunque había gobiernos de izquierda y cuando llega a la derecha, pues no se diga, ¿no? Entonces, en todo esto, los medios de comunicación, con esta neutralidad que quieren vender, con esta apoliticidad y que dicen que ellos solo comunican lo que pasa, pues en realidad viven en una burbuja porque no se dan cuenta que lo que está pasando y lo que ellos comunican es cierta manera de entender el mundo, cierta manera de entender la vida, cierta manera de entender las relaciones, cierta manera de entender el papel del Estado y de la empresa privada, etcétera, ¿no? Entonces, transmitir así supuestamente de manera neutral o apolítica, pues en realidad es una toma de postura, la toma de postura que nos impone el mundo neoliberal y en ese sentido, pues los medios de comunicación y las redes sociales siguen jugando un papel importante de transmisión de los valores neoliberales. También preguntarle, porque en esta parte donde nos mencionaba cómo se han ido minando los derechos humanos, ¿no? Cada vez que veamos un derecho humano, el neoliberalismo lo toma como un servicio. O sea, justo hasta este ejemplo del esparcimiento y cómo nos cuesta dinero prácticamente toda la vida, ¿no? Todo lo que significa vivir, ¿no? La educación, lo querían convertir en un servicio y no en un derecho humano, la salud, el acceso al agua, el acceso hasta el medio ambiente limpio, absolutamente todo lo ven como un servicio y no como un derecho humano. También preguntarle, pues justo sobre esta otra vertiente que quizá no vemos siempre, que tiene que ver con los golpes de Estado, porque también parte de cómo el neoliberalismo se ha perpetuado en muchos lugares tiene que ver con justamente estos golpes de Estado que en algunos casos son blandos o suaves y en otros casos son militares, son terribles con la fuerza, con la fuerza armada, ¿no? Y que están además financiados o promovidos desde las grandes potencias también neoliberales. En ese sentido, pues, cómo se concatena también esta relación entre la falta de democracia y el neoliberalismo, porque siempre nos venden como que esos las grandes libertades y en realidad no, o sea, la experiencia por lo menos de América Latina ha sido contraria a eso. Completamente de acuerdo. Los golpes de Estado históricamente pues han venido de la derecha y de los intereses económicos transnacionales. Ahí está la evidencia, nadie está inventando nada. Y sí han cambiado. Hoy en día yo creo que justamente la caracterización de golpes de Estado como blandos no me termina de convencer de todo el término, pero creo que en mayor o menor medida justo nos intenta comunicar que los golpes de Estado tienen una nueva lógica, una nueva reconfiguración. Ya no pueden ser tan burdos, porque si fueran tan burdos, justamente no se mantendrían en el poder mucho tiempo. Por eso buscan otras estrategias. Desde luego, el golpe de Estado fuerte o militar siempre estará al acecho, ¿no? No quiero para nada decir que eso sea una estrategia descartada. Desde luego que la derecha siempre la tendrá como su última carta, pero justamente si ellos quieren perpetuarse en ser la hegemonía que lidere los distintos estados-nación, pues tienen que buscar otras formas. Y esas formas pues, son las que hemos visto recientemente con el llamado lawfare, que se utiliza el derecho para quitar presidentes, ¿no? Como sucedió con Dilma en Brasil. Pero incluso yo creo que el control suele ser hoy en día todavía más sutil. Como decíamos, por medio de la ideología neoliberal, de los valores neoliberales. Una vez que tú ya interiorizaste que es importante competir, que tengo que ganarle al otro, que tengo que ser el mejor en la escuela, que tengo que ser el mejor comunicador, que tengo que ser el mejor presidente, etcétera, pues ya nos compramos la idea de competencia en lugar de la idea de solidaridad. Cuando compramos que el pobre
es pobre porque quiere, compramos la idea de esfuerzo individual y responsabilidad individual, etcétera, ¿no? Entonces, distintos valores culturales que el neoliberalismo, como decíamos, transmite por medios de comunicación, transmite por la escuela, transmite por el cine, transmite por los libros, transmite hoy en día por redes sociales, como también decía, TikTok está inundado de neoliberalismo, por decirlo de alguna manera. Estos nuevos también coach motivacionales, etcétera, que están por todos lados, pues terminan transmitiendo ciertos valores culturales y una vez que ya transmitiste esos valores culturales, incluso cuando los gobiernos progresistas llegan al gobierno, es muy difícil transformar la práctica y el pensamiento de las personas. Como mencionaba, hay un artículo en la revista que justo comienza a explorar esa idea de que no solo se trata de que las personas tengan una vida mejor, un mejor nivel de vida material, hablando, que tengan comida todos los días, que tengan salud, que tengan esparcimiento cultural, etcétera, ¿no? Sino que justamente también entiendan otros factores más allá de la materialidad, ver cómo podemos ser todos más solidarios, construir más en colectivo, entender la responsabilidad colectiva, transformar por completo nuestra visión de mundo, ¿no? Porque una vez que transformamos esa visión de mundo, justamente se comenzarán a transformar también otras instituciones. ¿Qué pasaría si tuviéramos jueces que no creyeran en el neoliberalismo? ¿Qué pasaría si tuviéramos fiscales generales de la República que no creyeran en el neoliberalismo, que entendieran y practicaran otros modos de ver la vida económica, política y social? Pues sería imposible. También, ¿qué pasaría si tuviéramos fuerzas armadas distintas, no? Entonces sería prácticamente imposible hacer golpes de Estado, blandos o duros o de cualquier otro tipo, si transformamos las condiciones desde abajo y reconfiguramos el espacio político y social en el que nos desenvolvemos. Muy, muy interesante todo el contenido de la revista Tlatelolco. Por supuesto, maestro, que hay que invitar a la gente, pues también a las redes sociales del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad, y sobre todo a leer esta revista Tlatelolco para, pues también de alguna manera desintoxicarnos de esa visión tan individualista, tan de competencia y al mismo tiempo que nos genera pues incluso una perspectiva de que si yo le echo muchas ganas y vendo muchas gelatinas, entonces voy a ser muy rica, ¿no? Y todo esto. Sí. Entonces, por último, cerrar con eso, pues justamente invitar a nuestra audiencia, a nuestro público a que se acerque a la revista Tlatelolco. Sí, la invitación está abierta. Por favor, consulten nuestro nuevo número académico, que lo pueden encontrar en puex.unam.mx, diagonal revista-tlatelolco. Ahí encontrarán este número y desde ya también anunciamos que la convocatoria para el próximo número está abierta. Entonces, a todas aquellas personas interesadas en enviarnos algún número, la revista Tlatelolco se caracteriza por estas líneas en generales de investigación o temas de investigación que estamos comentando. Entonces, todos aquellos y aquellas personas interesadas en tratar estas temáticas críticas sobre el neoliberalismo y el modo de vida que tenemos, pues son más que bienvenidas.